Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Pero muy buenas tardes, amigos y amigas de Publisense, un programa que es producido por la carrera de Publicidad en la Universidad Central de Chile. Estamos en el 107.1 y también nos puede ver a través de radio.ucentral.cl porque estamos transmitiendo por streaming. En esta edición de hoy tenemos un tremendo entrevistado que nos va a acompañar tanto en el contenido, en la conversación, en el diálogo, pero también en el compartir después las tremendas sorpresas musicales que tenemos en nuestras pausas. Se trata de don Matías Gómez, sociólogo, académico, magíster en sociología y candidato a doctor en sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja como investigador en el Centro de Investigación de Economía y Sociedad de la Universidad Central. Matías Gómez, bienvenido. ¿Cómo te va hoy día en este día, viernes? Hola Álvaro, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y compartir contigo los temas interesantes de los que vamos a hablar hoy día. Hoy día tenemos en agenda un tema importantísimo, pero lo dejo anunciado. Esto es alerta de spoiler nomás, pero vamos a hablar más ratito de encuestas, investigaciones, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, cómo usted puede darse cuenta de cuando ve o cuando le dan un dato de encuesta, tanto aquellas que son políticas, las sociales, etcétera, cuáles son las que están bien hechas y cuáles son las que no están tan bien hechas, o derechamente aquellas que son las malas. Vamos a conversar en profundidad sobre eso, pero antes vamos a un tema de actualidad y de análisis aquí en Publisense. Matías, vamos a comentar hoy día un tema que es súper importante, que tiene que ver con las tremendas críticas que ha habido en Chile y el mundo a Google y Meta en particular, también a YouTube, a propósito de la concentración de gran parte del mercado de la publicidad digital, lo que ha generado tremendas denuncias, sanciones por prácticas de autopreferencia, control de la cadena publicitaria, pérdida de ingresos para los medios y también para los productores de contenido en todo el mundo. En Chile nomás hay demandas en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en la Unión Europea. También Google recibió una multa de 2.950 millones de euros por abuso de la publicidad digital, sobre todo de los AdTech. Aquí, para dar un poco de contexto y alcance de este tremendo problema, podemos decir que Google está dominando las herramientas clave de la cadena publicitaria, los servidores de anuncio, los DSPs, los SSPs, esos son los servidores a partir de los cuales tanto ofertantes como oferentes de publicidad pueden hacer las subastas o los intercambios de anuncios. Y esto le permite a Google favorecer a sus propios servicios, a sus propios servidores y a sus propios anuncios, y distorsionar las subastas programáticas. La Comisión Europea entonces multó a Google, ya decíamos, con 2.950 millones de euros y ordenó medidas para eliminar el conflicto de interés, que hasta ahora, por lo menos, todavía no se han terminado de aplicar. Las herramientas de la cadena publicitaria programática son tecnologías que automatizan la compra, la venta y la entrega de anuncios. Y esto tiene un impacto tremendo en medios y también en aquellos que son anunciantes, aquellos que ponen de su bolsillo para poder tener un Google Ads, etcétera, tener un anuncio dentro de estas plataformas. Las organizaciones de medios y asociaciones han denunciado que la captura del valor publicitario reduce ingresos editoriales y amenaza el pluralismo informativo y la producción de contenidos. En Chile, la Asociación de los Canales de Televisión, la Anatel, presentó una demanda, y aquí tengo una minuta larguísima sobre los términos de la demanda. No sé si tú la habías visto, Matías, ¿habías tenido noticia? No he tenido la suerte de poder revisarlo, pero había escuchado la noticia y es algo que me parece... Es algo que uno dice, pero ¿cómo los canales de televisión chilena contra estos gigantes como Meta, como Google? Sí, mire, le voy a contar.
La demanda presentada por los canales de la Anatel, la Asociación Nacional de Televisión, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia está acusando a Google de desarrollar conductas sistemáticas y deliberadas que afectan la competencia en los mercados digitales y ponen en riesgo la sostenibilidad económica de los medios de comunicación. Estas conductas además han sido investigadas no solo en Chile, también en Estados Unidos, en Francia, en Turquía, en Canadá y en Australia. Este caso no solo concierne a los canales en todo caso, pero ellos son la punta de lanza de la ofensiva judicial contra Google. Tiene implicancias estructurales para todo el ecosistema informativo. Y no solo los canales, no solo las empresas grandes, también todos aquellos que tienen algún tipo de sitio, algún tipo de podcast, por ejemplo, donde se publicitan y generan contenido. ¿Y esto por qué? Porque los motores de búsqueda de la publicidad digital son hoy la infraestructura fundamental mediante la cual los chilenos acceden a las noticias. Uno ya no se mete, no sé tú, pero yo ya prácticamente no me meto ni a los canales, ni a los sitios de los diarios. En general, uno se mete a las plataformas para, por ejemplo, a Google News. Claro. Y diría que en general todo ese tema del consumo informativo en Chile, que es algo que he tenido la suerte de investigar, algo que estuve investigando, digamos, hasta hace 1 año y medio atrás, ha generado todo un giro hacia la plataformización de las noticias. O sea, hoy día es muy difícil encontrar un medio de comunicación que descanse solo en una plataforma tecnológica para sostenerse. O sea, como las organizaciones informativas básicamente son multiplataformas y en eso chocan derechamente con cuestiones que entregan servicios desde Google, desde Meta, desde X, digamos, que en el fondo empiezan a modificar un poco la forma en que discurre la información en Chile hoy en día. Y por eso es tan importante una mayor autonomía, o por lo menos no tanto control. En el fondo lo que están discutiendo aquí es la integración vertical que hay en plataformas como Google, donde Google es quien pone la plataforma, pero también pone el servidor de anuncios y también pone el servidor para las ofertas y las pujas que se hacen. Claro, el marketplace donde se compra y se vende la publicidad, básicamente. El ecosistema es del mismo anunciante. En cualquier otra industria, la integración vertical está prohibida. Claro. Por ejemplo, en la industria eléctrica, en la industria sanitaria. En esta industria no está prohibido y se está discutiendo, por lo tanto, eso. Fíjese que el hecho de que Google concentra desde hace más de una década, concentra más del 95% del mercado de los motores de búsqueda, lo que lo convierte en un actor sin ningún sustituto real. Ahora está apareciendo Bing. Claro. Antes le hacía la competencia a Yahoo, que también era un servidor de búsqueda. Yo recuerdo en mi infancia, yo empecé a ocupar internet cuando tenía 9 años, por allá por el 2000. Y claro, ocupaba Yahoo, Terra, algunas páginas de ese estilo que ya no tienen preponderancia, pero nadie lo ocupa. Nadie lo ocupa. Pero es interesante preguntarse cómo Google llegó a dominar ese mercado. Y ahí es una pregunta que queda abierta, porque ¿por qué los usuarios tenemos la tendencia como ya internalizada, cultural, de buscar solo en Google? Sí, de hecho, es hasta un verbo, es googlear. Googlear, claro. O sea, y eso tiene que ver también con... No es yahooyar o no es... Ese es el punto, o sea, claro. Y la pregunta es... ¿Cómo Google lo logra? Y es porque, como tú bien dices, no solo tiene la integración vertical, sino que también tiene, sobre todo, el soporte digital específico para hacer las búsquedas, que son los navegadores. O sea, Google Chrome es uno de los navegadores más importantes del mundo. Y después viene Mozilla Firefox y después viene lo que antes ofrecía Microsoft, que ha perdido relevancia. Entonces, exacto, y la gente dejó de ocuparlo. O sea, como todos los computadores que tú ocupas en el mundo en general, la probabilidad de que tengan Google Chrome y por tanto hacer la búsqueda en Google es muy fácil. O sea, es un poco lo que le pasó a a Microsoft con Internet Explorer en su minuto, cuando fue sancionada también por los tribunales de defensa de libre competencia en Europa y en Estados Unidos, porque Explorer ya venía instalado en los computadores, era parte del sistema operativo, los servicios que ofrecía. Entonces, bueno, de la misma manera entonces Google empezó a tomar una participación de mercado que es altísima. Y eso implica que para aquellos que generan contenido hay un tremendo riesgo, porque no aparecer en Google implica que puede perder hasta el 40% de su navegación. Es mucho. No usar las herramientas publicitarias de Google hoy día implica quedar realmente fuera del mercado de avisaje digital. No estar también en YouTube, por ejemplo, para efectos de aquellos que tienen contenidos audiovisuales, equivale a renunciar entonces a uno de los principales cadenas de distribución de video en Internet. Entonces realmente esto es algo que hay que tomar en cuenta,
porque empieza a modificar la forma en que se configura el mercado de la publicidad digital en Chile, en el mundo. Así que aquellos que están metidos en el mundo del marketing digital, atentos, porque esta es una investigación todavía, aún no es un juicio sobre la participación de mercado, pero puede llegar a eso. La investigación entonces primero de la Fiscalía Nacional Económica, que tiene que tomar el caso después de esta presentación ante el Tribunal Nacional de la Libre Competencia. Vamos a ir ahora, antes de entrar al mercado, a nuestro tema central de hoy, Matías, vamos a ir a una pausa musical y quiero ver cuál es la sorpresa rockera que nos tiene don Francisco Saavedra. Vamos a ver, porque hay energía en este programa, Estás escuchando por Radio U Central Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, junto con Álvaro Medina. Estamos de vuelta en Publisense, un programa que se transmite por el 107.1 Radio Universidad Central, producido por la carrera de publicidad de la Universidad Central. Hoy, les recuerdo, estamos con un tremendo invitado, pero tremendo entrevistado, que es el académico y sociólogo, candidato a doctor en sociología, Matías Gómez. A puertas de defender mi tesis doctoral. ¿Cuándo ya? En julio. Ah, caramba. Primera semana de julio tengo fecha para la defensa de la tesis. Entonces hay que hacer barra. Estamos tranquilos. Son 4 años de trabajo bien invertido, así que espero un buen resultado. ¿Y en qué tema es? Mi tema de tesis doctoral es un poco distinto a lo que vengo a hablar hoy día, pero tiene relación porque estudio endeudamiento de los hogares. Y particularmente estudio la legitimidad del pago y no pago de los créditos estudiantiles, de consumo e hipotecarios. Entonces estudio cada una de esas cosas y ocupo muchas encuestas para hacer ese tipo de aproximación. Hago encuestas experimentales. Además de la encuesta ESI que hace claro, el INE tiene sus encuestas, o yo ocupo mucho la encuesta financiera de hogares del Banco Central, por ejemplo, o la encuesta CACEN, que también tiene algunos datos de endeudamiento, pero lo que yo hago son más como percepciones e imaginarios sobre los créditos y las deudas, y hago experimentos para intentar observar bajo qué condiciones las personas están de acuerdo con pagar o dejar de pagar. Entonces, el tema del endeudamiento es tremendo. Podríamos generar después un programa específico sobre esto. Mi máximo tema. Fíjese que hay yo trabajé en el INE años atrás y uno de los temas que siempre llamaba la atención era que la encuesta de suplementaria de ingresos nos dice que más de la mitad de los chilenos, aproximadamente 60%, gana menos de 600.000 pesos, 500.000 pesos. Más de la mitad de los chilenos ganan menos de 500.000 pesos. Pero el gasto promedio de los hogares, en otra encuesta que también hace el INE, es de aproximadamente 1.300.000. Claro. Y eso solo se puede sostener con endeudamiento. O sea, de hecho, para los primeros 4 quintiles, excepto para el quintil más rico, el 20% más rico, todo el resto en Chile tiene riqueza negativa. Es decir, que su carga financiera de endeudamiento es mayor que lo que producen. Así es. Y eso en general, por ejemplo, en las mediciones de desigualdad y ese tipo de cosas no se integra. Es algo que está ahí en discusión y algo que en el fondo es un tema que está recién emergiendo, a pesar de que para los chilenos es algo que viene desde los 90 en adelante muy común. Sí, de los 80 diría yo. Claro, los 80 es cuando empieza como a expandirse y los 90 es cuando empieza a consolidarse. Ya los 2000 es el pic de la masificación. Qué temazo más grande. Matriculado, Matías, para otro programa. Feliz de conversar. Tema, porque es tremendo. Porque además tiene que ver con la publicidad. Claro. Cómo nosotros podemos ir generando a veces necesidades que la gente no tiene realmente, y con eso vamos impulsando el endeudamiento. Eso es tremendo. Y las consecuencias sociales y el impacto que eso tiene. O sea, tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias en la salud mental, tiene consecuencias culturales, tiene infinitas cosas. Pero podemos conversar de eso más adelante. Puedo dar testimonio. Pero no. El tema que nos convocaba hoy día era las encuestas. Ajá. De hecho, tu actividad académica en Pregado está especializada en ese ámbito, y nos llama la atención porque hemos pasado por muchísimos periodos electorales. Últimamente pasamos por
por plebiscitos constitucionales, por elecciones de alcaldes y concejales, después por parlamentarias, consejeros regionales, presidenciales, etcétera. Gobernadores también. Gobernadores, sí. Se agregó las primarias. Y todas ellas vienen aparejadas con periodos con grandes periodos de encuestas. Y también semanalmente tenemos algunas encuestas que nos van diciendo cuál está la aprobación o la desaprobación del gobierno, del presidente, de los ministros, etcétera. Entonces estamos llenos de encuestas. Pero también tenemos la sensación de que muchas de ellas no están bien hechas. ¿Cómo nos damos cuenta, Matías Gómez, de que una encuesta está mal hecha y nos están vendiendo algo que no es verdad? A ver, yo partiría quizás con un paso anterior a definir si una encuesta está bien o está mal hecha, porque depende para qué es la encuesta, ¿ya? En lo que tú comentabas al inicio, generalmente la ciudadanía suele relacionarse con las encuestas en función de encuestas políticas y de clima político. Correcto. Y esas son encuestas que tienen una aparición regular y que su objetivo, diría yo, en general, más que tener certezas sobre lo que se está midiendo, es generar opinión, es generar debate y sobre todo generar agenda. Entonces, ese es un tipo de encuestas que tiene unos criterios y una lógica particular que se distingue de las encuestas, por ejemplo, la que conversábamos antes, como la encuesta financiera de hogares, como la encuesta nacional de empleo, como la encuesta suplementaria de ingresos, que tienen una metodología que está pensada para hacer un par de mediciones durante el año y que su objetivo, digamos, no es instalar agenda, sino que es saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Ahora, ambas encuestas pueden tener los mismos criterios de, digamos, de formación y procesamiento más que formación y procesamiento, diría de la construcción de la muestra. Diría que gran parte de la calidad de una encuesta, independiente de cuál sea, tiene que ver con el diseño de la muestra y cómo se recopilan los datos, ¿ya? Yeah. En términos generales, uno podría decir que una encuesta es buena cuando busca representar probabilísticamente a la población, ¿ya? Y eso ya tiene una exigencia muy alta, porque supone conocer a la población que se quiere encuestar, ¿ya? Uh-huh. Y en Chile, por ejemplo, tenemos un problema súper grave. Hasta hace muy poco no teníamos mucha información a nivel censal para poder hacer esa muestra tan claramente, ¿ok? Entonces, en general lo que ha tendido a pasar es que las encuestas han simplificado, sobre todo las de opinión, no las encuestas, digamos, de conocimiento, vamos a decir, público o estatal sobre el empleo, sobre los ingresos, sobre la deuda, sino que las encuestas de opinión han tendido a simplificar la manera en que se accede a la población, ¿ya? Entonces ya no hacen encuestas cara a cara porque son muy caras. Solo la encuesta CEP excepto la encuesta CEP. Sí, es la única que está haciendo. Es la única que lo hace, pero es porque tiene mucho financiamiento y espalda financiera detrás para poder hacerlo, ¿ya? Okay. Y lo hace, antes lo hacía 4 veces al año, 5 veces al año, ahora en el mejor de los casos lo hace 2 veces al año, porque está perdiendo el financiamiento. Exacto. Para ese tipo de cosas. Entonces lo que ha tendido a pasar es que hay encuestas que suelen apoyarse en, digamos, cuotas que buscan representar a la población, al menos en género, edad y nivel educativo, y van recolectando información de personas, pero el problema que tienen es que son personas que quieren dar su opinión. Entonces, ahí ya se genera un primer sesgo. En general, las encuestas digitales tienen el problema de que, como las personas se autoseleccionan, queda fuera todo un grupo de personas que no quiere responder y participar en las encuestas. Y distintos estudios a nivel nacional y en otras partes del mundo han mostrado que esa relación entre querer contestar y no querer contestar una encuesta genera una brecha política. Entonces, por ejemplo, para la última elección presidencial se subestimó en primera vuelta el nivel de votación que iba a tener Parisi, ¿ya? Claro. Parisi, algunos lo ponían como en cuarto o quinto lugar. No estoy seguro si alguna encuesta sistemáticamente lo puso en tercera posición. No, ninguna sistemáticamente. Sistemáticamente, pero a veces aparecía en tercera posición. Sí. Y eso es porque existe, digamos, una característica de las personas que votan Parisi que se asocia con la desconfianza hacia las instituciones. Y eso nos genera un vacío súper, súper grande. Entonces, en general, decirte hoy día cuál encuesta de opinión es buena y cuál es mala es muy difícil, al menos en términos de a quienes están buscando representar. Ya, mencionaste un concepto que normalmente las
las encuestas en sus fichas técnicas dicen harto y dicen esto de ser probabilístico. ¿Qué significa ser probabilístico? Que una encuesta sea probabilística, que la muestra sea... Claro, la idea de que exista una selección probabilística guarda relación con la capacidad de conocer a mi universo potencial, ¿ya? Eso quiere decir que en el fondo, en una encuesta probabilística, tú tienes una dimensión más o menos clara y una lista más o menos clara de las potenciales personas que pueden ser seleccionadas. Que tendrían la misma probabilidad de ser seleccionada cualquiera de ellos. En principio. En principio. En principio tendrían la misma probabilidad de ser seleccionados y son sujetos de ser seleccionados. O sea, son dos cosas distintas. O sea, la posibilidad de que te escojan, que esté medida con un valor específico, y la otra es que efectivamente te escojan, ¿ok? Entonces, las encuestas probabilísticas lo que hacen es que en el fondo distribuyen a toda la población a nivel nacional y seleccionan a un grupo de personas a partir de esa probabilidad y arman una muestra a partir de 14, 15 millones de personas potenciales, de 1.200 casos, pero con probabilidad conocida de selección que cubre todo el territorio nacional. Esas encuestas son las mejores, son lo que uno podría decir como lo más confiable posible, porque al hacer probabilística la selección, lo que termina pasando es que las características de la población de la muestra se parecen a las características de la población. En género, proporcionalmente hablando. Proporcionalmente, en género, en edad, en nivel educativo y en las variables que conocemos, pero también en las variables que no conocemos, como intención o actitudes políticas, como, por ejemplo, por quién quieres votar, con qué partido te identificas, cuál es tu posición política. Entonces, como al hacer probabilístico, lo que se hace es intentar escoger a un grupo que represente a la población en características conocidas, pero también en características no conocidas. ¿Y eso es lo mismo que cuando hablan de una muestra representativa, entonces? Claro, la muestra probabilística representa a una población. Ah, perfecto. Pero también existen muestras no probabilísticas. Y esas muestras difícilmente van a representar a la población porque tú no seleccionas a las personas de manera aleatoria, sino que tú generas, digamos, un ejercicio de ir a buscar a un grupo de personas que tiene ciertas características que puede parecerse en términos proporcionales a la población nacional, pero las fuiste a buscar. Entonces, el hecho de ir a un criterio de investigador, digamos. Con un criterio preestablecido. Claro, preestablecido. Y eso ya genera un sesgo de entrada, porque en el fondo el ir a buscar a una persona sin un criterio probabilístico, lo que hace es que probablemente es lo que se te hace más rápido, probablemente es lo que se te hace más fácil y lo que tienes a la mano. Y eso ya genera una distorsión en los resultados. Entonces, eso ya genera dos tipos de encuestas. Las encuestas que son probabilísticas cara a cara y las encuestas que generan una selección, digamos, de cuotas de personas que no son probabilísticas, ¿ya? Por ejemplo, la encuesta CADEM transita en ambos elementos, porque la encuesta CADEM no es una probabilística cara a cara, sino que es una probabilística con números de teléfono. Sí, correcto. Y eso, en el fondo, genera un punto medio, y mucha gente dice como, bueno, la CADEM encuesta a 700, 800, 900 personas, ¿cómo eso va a representar a la población? Bueno, lo que tienen es un listado de todos los teléfonos disponibles en Chile y los van seleccionando según zona geográfica. Según zona geográfica vinculada con la antena que está más cerca de donde está la persona, y eso eventualmente permite ser también un elemento más probabilístico. Y eso solo por el lado, digamos, del diseño de la muestra de la encuesta, porque después viene todo el problema del diseño del cuestionario. Es otro tipo de aproximación. Y ahí tenemos otros problemas que a veces pueden ser más serios, ¿ya? Eso lo vamos a conversar después de la próxima canción que nos tiene nuestro propio Pancho Saavedra. Pero este es nuestro. Don Francisco, ¿no? El otro es Pancho así a seca, ¿no? Don Francisco Saavedra que nos tiene. Porque estuvimos escuchando al heredero al segundo vocalista, nos decía... De Black Sabbath, ¿no? Esa fue la primera canción. Vamos a ver cuál es la sorpresa de... Estás escuchando por Radio U Central Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, junto con Álvaro Medina. Estamos de vuelta y muy, pero muy agradecidos de Francisco Saavedra, que puso Say You, Say Me.
Ese fue un regalo personal. Gran canción, esa canción fue de la banda sonora de una película que se llamaba Sol de Medianoche, donde actuó este bailarín, Mikhail Baryshnikov, con Isabella Rossellini. Mire de lo que me acuerdo. Esto era de los 80. Esto era cuando todavía había Guerra Fría, pero una película maravillosa, con mucha música y también con baile. Eso. Estamos con Matías Gómez, académico, sociólogo, candidato a doctor en sociología, hablando sobre las encuestas, las buenas y las malas. Estábamos hablando solo del tema de la muestra, Claro. que ya tiene su ciencia, pero antes de entrar al cuestionario, estábamos hablando de que ya están quedando prácticamente una gran encuesta que es en terreno y es cara a cara, que es la encuesta CEP, la del Centro de Estudios Públicos, pero estamos llenos de encuestas telefónicas y estamos llenos de encuestas por internet. Muchas de ellas además con sistema de muestra tipo panel, ¿no? que es la misma muestra que se encuesta muchas veces o que está disponible muchas veces para contestar la encuesta. ¿Cuáles son? ¿Cómo uno puede calificar? ¿Podemos confiar en una encuesta hecha o por internet o por teléfono? Ya, es que ahí viene otro problema o más bien otra distinción, porque tú al principio me preguntabas por cómo podemos distinguir buenas malas en función de la muestra, y claro, ahí hay un criterio. Entonces, por ejemplo, las personas pueden entrar, y esta información está pública generalmente, a la ficha técnica de cada encuesta. Así es. Entonces, por ejemplo, si a usted le interesa revisar la encuesta CADEM, uno puede buscar en CADEM y pone ficha técnica y pone lo que aparece y te dice, bueno, si fue representativa o no fue representativa y cuál fue la técnica de representatividad de esa encuesta, ¿ya? Pero a propósito de que justamente es más barato hacer encuestas online con el sistema panel, que en el fondo son cuotas disponibles de personas con ciertas características que en el fondo trabajan como personas a encuestar, lo que es súper interesante, ¿no? En el fondo a ellos les pagan por eso. Les pagan por responder encuestas, no les pagan necesariamente en valor monetario, pero acumulan puntos y pueden canjear esos puntos. Por producto y por ese otro tipo de cosas. Entonces son, digamos, en inglés le dicen como respondentes profesionales. ¿Ya? Que en el fondo son gente que está capacitada para responder cualquier tipo de encuesta porque ese es su trabajo o parte de su actividad y lo hacen generalmente más rápido y tienen algunas condiciones, pero distintos estudios dijeron, bueno, en verdad esto es más barato y podemos obtener una muestra, digamos, con heterogeneidad en las variables que nos interesan observables. Se parece esto a una encuesta representativa y en distintas partes del mundo se empezó a buscar ese tipo de respuestas, a ver si la encuesta online, que las personas no tenían selección probabilística, se puede parecer a una encuesta cara a cara que tiene selección probabilística, y la respuesta es que más o menos. Más o menos en algunas cosas. ¿En qué cosas? En las características que ya conocemos. O sea, las cosas como, por ejemplo, prácticas o distribución de edad, distribución de género, y que tienen alguna similitud con resultados políticos y ese tipo de cosas, pero hay cuestiones que son difíciles de observar, como las preguntas que tienen mucha deseabilidad social. O sea, como generalmente las encuestas esas no te permiten lograr ese tipo de representación, pero con algunas calibraciones se pueden parecer, ¿ya? Y ahí entramos como en un juego de, bueno, ¿hasta qué punto confío en ella? Yo incluso como en mis propios estudios suelo ocupar paneles online, ¿ya? Suelo ocupar este tipo de cosas porque generalmente lo que tiene es validez interna, es decir, el instrumento sirve para observar lo que está preguntando, pero no necesariamente sirve para representar a toda la población. Entonces, generalmente cuando usted ve una encuesta online, tiene que pensar que esa encuesta no necesariamente representa a los chilenos, a las chilenas, sino que representa solamente a esa muestra. Y esa muestra se puede parecer a la población, pero puede tener un margen de error que no es cuantificable, que no es medible. No como las encuestas probabilísticas que uno puede medir ese error. Uno puede decir, mira, esto se parece a la población, pero tiene un margen de error de más o menos 3%. En la encuesta online no se puede hacer eso. Y eso ya es un problema que no es menor. Pero depende de lo que estés buscando. Para hacer experimentos funciona, perfecto, pero para representar a la población no funciona tanto a ratos, ¿ya? Y eso es importante que las personas lo tengan claro. Pero todas las encuestas que vemos semana a semana son encuestas que siguen un poco este ejercicio
digamos, buscar dar cuenta de lo que dice una muestra y ser como si fuera toda la población. Ya yo creo que las personas tienen que tener como mucha claridad de qué es lo que están buscando en la encuesta. Porque en las encuestas también hay que ver qué es lo que se está preguntando y cómo se está preguntando, que es el diseño del cuestionario. O sea, cómo se frasea una pregunta no es menor. O sea, en el fraseo de la pregunta hay un interés. Ya vamos a llegar a cómo se construye el cuestionario. Oiga, esto que estamos conversando, después le voy a dar el dato a mis estudiantes, sobre todo en general aquellos que están en el mundo de la investigación de mercado, de marketing, tienen que estar muy atentos a esto, porque cuando uno construye un instrumento cuantitativo para poder analizar un segmento de mercado, tiene que considerar esto que estamos conversando ahora. Así que esto va a ser materia obligada, ¿eh? Sí, no, sin duda, porque en el fondo preguntarse por el diseño, ya sea como completo de la encuesta, es todo un ejercicio. O sea, no es que uno escriba un cuestionario en un Google Forms, hablando de Google, en un Google Forms y ya está. O sea, las preguntas, por ejemplo, cuando uno quiere hacer ciencia, tiene que testearlas, probarlas y ver qué sesgos producen esas preguntas. Ya considerando los sesgos que vienen de antes por la gente que está respondiendo la encuesta. Sí, claro. Entonces hay todo un ejercicio de testeo cognitivo que toma meses de trabajo, pero que las grandes consultoras o las grandes encuestadoras ya tienen trabajada hace mucho, mucho tiempo. Hay un tema que queda pendiente a propósito también de las encuestas online o las telefónicas, particularmente, bueno, tiene que ver con cómo estoy seguro de si la persona que contesta es la persona que yo quería que contestara. Cuando yo llamo por teléfono para hacer una encuesta, me puede contestar cualquier persona. Claro. Y uno dice, bueno, quiero hablar con el dueño de casa. Y me pueden decir, sí, soy el dueño de casa, pero yo no sé. ¿Cuál es la certeza? No hay una forma, no hay certeza, no hay forma de estar seguro de que quien contesta es aquel que efectivamente es el que aparecía en la muestra. Y ahí hay una debilidad, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Y yo diría que es un punto de discusión, ¿ya? Porque en el fondo, generalmente, esto pasa tanto cuando uno va a hacer una encuesta cara a cara. Claro, la probabilidad de que alguien te mienta cara a cara es menor que por teléfono y mucho menor por teléfono que cuando lo haces online sin ningún contacto. Porque el teléfono, por último, está la voz que sirve como un mecanismo. Claro, por lo menos sabes que no es un menor de edad. Exacto, de corroboración. Claro. Ahora, en general lo que se suele hacer es que se hacen preguntas que sirven para confirmar información que se da al principio con información que se da al final. Entonces, lo que uno hace es que tiene dos veces le pregunta la edad. 2 veces le pregunta el nivel de estudio, no de la misma forma. Entonces, en una te dicen como, ¿cuál es su edad actual? Te dicen tanto, y después al final le preguntan, ¿en qué año nació usted? Claro. Entonces, tiene una forma de corroborar si es que efectivamente te está diciendo la verdad. Y obvio que hoy ahí uno da un margen de más o menos 1 año, porque en el fondo la pregunta es distinta, pero sirve. Pero aún así, Y lo que pasa es que las personas suelen decir más o menos la verdad. Eso es algo que... Sí, no, pero yo creo que el factor tiempo para contestar puede ser jugar en contra. Claro, sobre todo en las encuestas telefónicas. Y en las telefónicas y en las online. O sea, porque en la online, en el fondo, el costo es por el tiempo que la persona pasa en la pantalla. Y por eso en el fondo te van subiendo los costos, te van bajando los costos. Pero claro, lo que uno tiene que hacer es estar preparado para buscar mecanismos de verificación. Y eso se suele hacer. En muchas encuestas existen mecanismos de verificación tanto de la validez del caso que te están dando, como mecanismos de verificación de la atención que tiene la persona a la encuesta. O sea, como una clásica pregunta que hacen en encuestas online para verificar como atención es preguntarle como marque el número, y le pones un número del 1 al 10 de manera aleatoria, y abajo también le pones un número del 1 al 10 ordenado de manera aleatoria, cosa que la persona no llegue y marque el número automáticamente, y sirve para saber ese tipo de cosas. También hay otras técnicas posteriores, una vez que se recopilaron los datos, para ver consistencia en las respuestas. O sea, qué tan consistentes son las respuestas de las personas con lo que están haciendo, o si es que efectivamente lo que hicieron fue darme respuestas más o menos aleatorias. O sea, por ejemplo, todos marcaron 5, o del 1 al 10 marcan 5, 5, 5, 5 permanentemente. Existen técnicas estadísticas para ir descartando eso. Entonces, lo que uno recibe
de las consultoras en general, por ejemplo, de encuestas serias como la encuesta CEP, la encuesta DIMARC, también yo diría que es bastante seria, lo que terminan haciendo es que te entregan el resultado filtrado. No te entregan todas las personas que fueron a encuestar. En el fondo te dicen, mira, en esta encuesta tú encuentras 1.100 personas que encuestamos, pero en verdad hicieron 1.300. Y en el camino descartaron 200 casos y nunca nadie lo dijo. Y entonces tú no sabes qué descartaron, cómo lo descartaron, pero hacen todo un ejercicio para que eso ocurra, ¿ya? Pero en las encuestas que preguntan semana a semana, que tienen esa urgencia de estar saliendo permanentemente, es probable que ese control de calidad sea menor. Porque su interés es aparecer todas las semanas en prensa, tanto para intervenir en el debate público como obviamente para atraer clientes. Eso funciona Pepito paga doble, básicamente. O sea, hay un ejercicio ahí doble. Y porque en el fondo viven de estar constantemente en la prensa para poder hacer otras cosas, ¿ya? Y ahí yo diría como, bueno, hay que tener bastante ojo. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es la manera en que se utiliza en Chile la encuesta CADEM, ¿ya? Porque la encuesta CADEM particularmente tiene sus luces, sus sombras, pero generalmente se usa como un termómetro del estado de ánimo, sobre todo hacia la aprobación o desaprobación presidencial. Esa es su principal como función en la opinión pública. El problema que tiene eso es que está midiendo un valor que puede ir variando muy rápido durante una semana a otra semana. Entonces mide un estado de ánimo que en verdad no mide como tal. O sea, ¿por qué digo esto? Porque algunas ahí se hacía la analogía en una conversación con algunos colegas, y es como la encuesta CADEM lo que mide es como aprobación, desaprobación, y es como, no sé si tú eres futbolero, pero es como en el fútbol cuando uno mira la posesión de balón. Entonces uno dice como no, claro, este equipo tuvo el 40% y este otro equipo tuvo el 60%. Entonces dice, como que en el fondo dominó más que el otro. El problema de eso es que fijarnos semana a semana en, digamos, la aprobación-desaprobación es como fijarse en un partido de fútbol cada 30 segundos si la posesión de balón cambió o no cambió. Exactamente. ¿Y por qué digo esto? No te dice quién ganó el partido. Claro, no te dice quién ganó el partido y cómo se está desarrollando el partido y por qué cambió la posesión, porque en el fondo eso es lo que importa. Entonces estamos constantemente tratando de mirar un indicador para ver si sube o si baja, pero no sabemos qué está pasando en verdad con el espectro político, con la discusión política. No, y yo creo que además tiene es un incentivo perverso tal cual puede ser para cualquiera de nosotros, por ejemplo, en redes sociales, estar pendiente de los likes. Claro, que en el fondo lo que hace es un incentivo súper perverso para ese tipo de cosas, pero sobre todo porque en el fondo siempre que alguien está poniendo sobre la mesa una encuesta de opinión de manera gratuita, es porque tiene un interés detrás. Por supuesto. Y el interés no necesariamente es malvado, no necesariamente es negativo, puede ser muy positivo, porque en el fondo pero siempre está buscando disputar un espacio en los medios de comunicación, en la agenda. Y eso es súper relevante, porque a veces es como, fijémonos en esto y no en esto otro. Y eso creo que es algo que también hay que ponerle atención. Sí. Esto para mis estudiantes de teoría de la comunicación, cuando pasamos agenda setting, esto es lo que estamos conversando, pues así que también va a ser más... No, y claro, por esto también se conecta con los efectos portada, con toda esta cuestión como Macombs, que es súper interesante todo ese tipo de cosas. Yo también abordo este tipo de cuestiones, agenda setting y todo eso, en opinión pública, que lo enseño en sociología. Pero claro, o sea, tienen alguna intencionalidad sobre la mesa que a veces uno tiene que leer como entre líneas, porque a veces preguntar por cierto tipo de cosas, y siempre termino llevando a este punto, como preguntar por cierto tipo de cosas, es porque hay alguna intención detrás. Ya lo decía, por ejemplo, Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu, como quieran decirle, que es un gran sociólogo francés. Lo recomiendo mucho, porque él tenía un texto muy provocativo que tenía un título que era "La opinión pública no existe". Y él decía en el fondo argumentaba contra las encuestas, porque a la larga, cómo se arma la muestra, que puede ser un problema estadístico, probabilístico, es distinto a la calidad que pueda tener la encuesta de cómo se va a utilizar esos datos. Así es. ¿A quiénes le van a servir? ¿Sobre qué están preguntando?
Y a la larga es una cuestión que tiene varias dimensiones y varias capas para ir analizando. Entonces, ahí es donde queríamos entrar. Entremos ahora a esa área chica que tiene que ver con el contenido y cómo usted construye una encuesta, cómo usted construye un estudio cuantitativo. Yo, en mi experiencia, al menos puedo decir que uno puede obtener la respuesta que quiera dependiendo de la pregunta que haga y en el orden que las haga. Claro. Entonces, porque en las encuestas existe como un primer elemento que es el tipo de pregunta y cómo se mide. Uh-huh. Lo voy a poner en términos bien sencillos para partir. Por ejemplo, el nivel educativo de una persona se puede medir, en Chile se mide de al menos 2 formas distintas. Una forma es preguntarle cuál es el último nivel educativo que usted aprobó. Entonces, tú le das la opción: educación básica incompleta, educación básica completa, educación media incompleta, media completa, y así sucesivamente. Y eso tiene un tipo de tratamiento de la variable que difiere de otro, que es como ¿cuántos años de escolaridad tiene usted? Entonces, las dos tienen información distinta, ganan información distinta, pero tratan de medir lo mismo. Entonces, por ejemplo, posición política. Esa es una pregunta que a veces tiene 2 grandes formas de presentarse. A veces te dicen, en una escala del 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿dónde se ubica usted? Entonces, por ejemplo, esa pregunta no tiene la opción de decir ninguno. O no sé, no contesto. Se puede hacer, pero generalmente el frame es decirte: usted tiene que posicionarse en alguna parte, en el eje izquierda-derecha. Entonces, ¿qué tiende a pasar? En Chile, bueno, a veces va más, a veces va menos, es que se pone más al medio. Se pone en el 5. Claro. Y si uno lo piensa bien, cuando hace una escala del 1 al 10, 5 no es el centro. Esa pregunta no tiene centro. 5 es centro-izquierda. 6 es centro-derecha, en un eje simétrico. Pero en el imaginario de las personas que contestan, 5 es el centro. Claro. Entonces, después genera un problema de cómo voy a tratar esa variable, cómo la voy a abordar cuando yo analizo los datos. Al 5 lo voy a clasificar centro, al 6 lo voy a clasificar centro, cuando sé que las personas que me contestan piensan en 6, que se están pensando en centro derecha. Ese es el problema que tienen las escalas de Likert en general, claro, que son más bien de tinca cuando no existen, cuando no están bien calibradas también. Claro, pero de vuelta, por ejemplo, está la otra pregunta que es como, ¿cuál es su posición política? Y tú le dices izquierda, centro derecha, derecha o sin posición. Y ahí te abre la posibilidad de ponerte sin posición o independiente. Entonces, y eso te va a ir cambiando un poco la manera en que se entregan los resultados. Yo alguna vez a mis estudiantes de ciencia política le hacía ver las dos variables, y claro, en una aparecía que la gente era más de centro, claro, y en otra me aparecía que la gente era más sin posición política. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia que también es cómo tú cuentas la historia, cómo tú presentas tus resultados en ese tipo de cosas. Y estas son cuestiones, digamos, técnicas sencillas, porque existen unos problemas que son bien graves a veces dentro de la formulación de las preguntas. Hay preguntas que vienen con sesgo, hay preguntas, claro, que vienen con una afirmación ya preestablecida. Exacto. Pero también iba a poner el caso de, y esto yo lo he visto mucho, de ciertas cosas que uno quiere obtener como respuesta en función de cómo lo ordenas. Por ejemplo, cuando te preguntan por si tienes miedo frente a la inseguridad, no es lo mismo que te lo pregunten de entrada, claro, a que te lo preguntan después de una serie de preguntas en las que a lo mejor ya te pusieron en conocimiento o en alerta respecto de si el asalto en su barrio, claro, o de algún crimen en las cercanías de su vecindario, etcétera. Y después te preguntan por el miedo, claro que va a contestar que tiene miedo. Por ejemplo, las encuestas de opinión política, cuando se queda muy claro a veces como en el orden del cuestionario. Entonces las personas no solo tienen que revisar la ficha técnica, yo también invitaría a revisar el cuestionario, que quizás puede parecer una actividad no tan divertida. A mí me fascina. Para mí leer un cuestionario me parece fascinante, pero es por cómo van fraseando. A veces es indignante también. Sí, no, uno se enoja rápido, pero hay que separar lo que uno piensa como personalmente del ejercicio profesional científico, pero como ir viendo cómo frasean las preguntas, cómo van apareciendo, en qué orden. Porque, por ejemplo, uno puede leer entre líneas si la pregunta, por ejemplo, de aprobación o desaprobación presidencial quiere beneficiar o no quiere beneficiar al gobierno de turno. ¿Cómo uno lo puede ver? Por lo mismo que decías tú,
Te pregunté por la economía, te pregunté por la delincuencia, te pregunté por la migración, te pregunté por, qué sé yo, el trabajo. Y después te pregunto qué nota le pones al presidente. Exacto, Eso. exacto. Entonces, por ejemplo, uno puede... O cuando quieres favorecerlo, lo pongo al principio. Así es. ¿Cómo usted al presidente? Ya, está bueno. No está tan malo. Y después hago enojar a la persona. Y eso funciona. O sea, por ejemplo, ahora deberían empezar a salir encuestas, probablemente más hacia final de año, que comparen a las personas retrospectivamente el gobierno anterior con el gobierno actual. Entonces, probablemente, si es que tú presentas de entrada la comparación gobierno anterior, gobierno actual, va a ser distinta la respuesta a que si hiciste pasar como, mira, el gobierno actual hizo esta promesa, esta promesa, esta promesa, ¿qué opinas de su cumplimiento? Y después preguntar la comparación. Entonces, la respuesta al final le va a dar mejor salida al gobierno anterior y la respuesta inicial le va a dar mejor salida al gobierno actual. Entonces, va a tener ahí algo que decir. Entonces, pero después, en los medios de comunicación y digamos, el mundo periodístico... Queda el dato final nomás, pero no se dice cómo llegaron. Exacto. Entonces, está muy manipulado. Entonces dicen como no, subió, bajó, y eso a mi juicio lo que ha ido como está cada vez más creciente una percepción de que te manipulan, de que te mienten, y eso lo único que hace es horadar la legitimidad de las instituciones en Chile. O sea, como dejamos de creer en los medios, dejamos de creer en la prensa independiente o en la prensa que sigue el ejercicio riguroso, y como vemos que nos quieren, digamos, como pasar gato por liebre, así es, empiezo a ver solo cosas que yo creo que están bien. Y nos vamos aislando, nos vamos sesgando y vamos generando como polos de opinión donde solo me junto con gente que piensa como yo y da como resultado ese tipo de cosas. Porque, por lo mismo, lo que estamos tratando de hacer es generar un espíritu crítico, un pensamiento crítico a partir de tener herramientas, criterios con los cuales podemos analizar lo que está pasando y la información que nos llega. Matías Gómez, ha sido una conversación maravillosa y creo que tenemos todavía material para muchísimo más. Sin duda, uno puede conversar mucho sobre esto. Así que quedamos matriculados para una fecha posterior, no solo para seguir hablando de encuestas, de investigaciones, de mercado, de estudios cuantitativos, también para el tema del endeudamiento, que es un temazo. Feliz. Y nos vamos a despedir hoy día, porque ya nos pilló el reloj, con otra canción más, para ver, con una... que tiene más espíritu o tiene más rock, Pancho. Más rock. Ya. Nos vamos con rock entonces. Hasta la próxima semana. Que la fuerza los acompañe. Radio U Central 107.1 presentó Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Contó con la conducción de Álvaro Medina Jara.